Otra versión dice, no se amoldeen a la conducta de este mundo. Otra dice, no se amoldeen a los criterios. Otra dice, no adopten las costumbres de este mundo. Otra dice, no se conformen a este siglo. Y hay una bien interesante que dice lo siguiente, y no vivan ya como vive todo el mundo. El mensaje de esta semana lo titulé No se conformen a este siglo, y va a ser una serie de 3 mensajes que voy a entregar, que el Señor ha puesto en mi corazón, que me ha costado mucho. Me ha costado quizás más de 2 años enfrentar este tema, por razones de interpretación, quizás por no dañar a los demás, pero los demás, que digo demás, quizás no tanto de la iglesia, los demás piden una posición bíblica, pastoral y cristiana en muchos temas que están sucediendo hoy. Así que tomo completa responsabilidad del rumbo que hoy comienzo a ministrar, porque creo que estamos en una nueva etapa en la cual la gente necesita dirección. Su palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es almacenamiento de información, sino de guianza. La guianza es saber, como decía el Antiguo Testamento, le deben los sacerdotes enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Y hoy en día muchos queremos navegar un agua que no ofenda a nadie, pero si nosotros estamos ayudando a confundir a los cristianos, entonces estamos mal. Porque Jesús hablaba con amor, con misericordia, pero decía lo que debía decir. Si vamos a Romanos 12:2, encontramos el siguiente texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es clave para el crecimiento personal de todo cristiano. Si alguien no entiende este versículo, yo creo que vive décadas atrasado en su crecimiento como cristiano. Si alguna vez no lo ha analizado, hoy es el día y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos muestra un viaje de 3 estaciones que hace un cristiano. Son 3 paradas, una tras de otra, que no se puede adelantar. Y uso la palabra estación en un sentido muy significativo y descriptivo, porque hay estaciones por las cuales debemos parar, que está hablando este versículo. Es decir, nosotros quizás vamos a estar en una estación por un tiempo, vamos a proseguir a la segunda y vamos a llegar a la tercera estación. Muchos se conforman con este siglo, muchos se adaptan porque no quieren entender lo que está diciendo el texto. Muchos callan, muchos prefieren no ir en contra de la corriente. Me gusta mucho la introducción de una película, de una serie de Jesús que se está haciendo que se llama The Chosen. Y la introducción, la infografía que se muestra ahí es todos los pecados en una dirección. Y de repente se ven unos poquitos yendo en contra de la dirección en que van todos los pecados. Y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Fue en contra de la dirección que llevaban los líderes religiosos, fue en contra de la dirección que llevaba el pueblo creyendo que iba a llegar un Mesías que lo iba a librar a punta de espadas. Fue en contra de todo, pero hizo la voluntad de Dios. Fue en contra de todo lo humano. Entonces, me gustaría marcar claramente cuáles son las 3 estaciones de las que estoy hablando. Y quiero que coloquen mucha atención. El mensaje quizás va a ser corto, pero quiero que sea conciso, porque hoy vamos a enfocarnos en la estación número 1. Pero las estaciones son estas. La número 1 es conocer. ¿Por qué? Porque dice, no os conforméis a este siglo. Usted no se puede conformar a algo a sabiendas si es que no lo conoce. Usted, si es que no tiene idea de que la advertencia es para algo, si usted no conoce el tema, ¿cómo usted va a poder atender la advertencia? No juegues con fuego, le dicen a los niños. Y hasta que no meten la mano al fuego, entiende, esto es lo que no tenía que hacer porque me dolió. Pero mientras no conozcan lo que es fuego, no pasa nada, no se preocupan, no siguen instrucciones. Entonces lo que está diciendo con no os conforméis a este siglo es conozcan lo que está pasando en este siglo para que puedan entender lo que yo les digo, no se conformen a lo que está pasando.
La estación número 2 es convertirse, o sea, transformarse. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, una vez que yo entiendo, recibo una transformación porque mi mente cambia a otro estado. Y tercero, después de que pasa la transformación o renovación de la mente, viene la etapa de comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta, pero no podemos comprobar la voluntad si es que no hemos primeramente señalado al mundo qué es lo que cree, de qué no tenemos que alejar, de qué no tenemos que conformarnos. Segundo, de transformar nuestra mente. Y tercero, cuando ya hemos transformado nuestra mente, nos damos cuenta, tenía razón la palabra del Señor. A los malos hay caminos que le parecen bien, pero su camino es de perdición. Tenía razón, hace 20 años yo decidí creer eso. Y ahora los que estaban por ese camino terminaron mal. 3 etapas que el cristiano tiene que afrontar de acuerdo a este sencillo versículo. Primero, conocer de qué tiene que alejarse, de qué tiene que cuidarse, de qué no tiene que conformarse con eso. Segundo, convertirse, o sea, transformar, renovar la mente. Y tercero, comprobar de que lo que se le dijo es verdad. Y eso lo comprueba viendo que la voluntad de Dios es buena y agradable. Estas verdades son entregadas por el apóstol Pablo a los romanos y son como un mapa para ir navegando en el vivir cristiano. Esas 3 paradas, las cuales todos debiéramos hacer, pero no las hacemos. Conocer, renovar, comprobar. Fíjese que no podemos conocer algo si no lo analizamos. No podemos conocer algo si no nos dedicamos a estudiarlo un poquito. No podemos saber el peligro que corremos si no entendemos cuál es el peligro. ¿Y cómo podemos conocer este siglo? Dirá alguno. Para conocer este siglo que representa la generación que nos está tocando vivir, y cabal que es este siglo, porque cada comienzo de siglo tiene un cambio radical. El siglo pasado comenzó con las guerras mundiales, primera, segunda, con la revolución industrial. Y fue un cambio tremendo que afectó hasta la cultura social de las personas. Se inventó el término de social engineering y se empezó a sembrar en las personas, quizás de una manera no malintencionada, cómo debían vivir las personas. O sea, trabajar 8 horas en la fábrica, dedicarse a sus familias, y se creó el modelo, por lo menos aquí en Estados Unidos, el modelo de la familia americana. Eso fue a comienzo del siglo que comienza a acomodarse las cosas. En este siglo están sucediendo cosas, hermanos, que nosotros quizás no nos hemos dado cuenta todavía. No se conformen a este siglo, a este tiempo. ¿Pero cuál es? Ahora lo vamos a ver. Para conocer este siglo debemos analizar. ¿Qué debemos analizar? ¿Qué propuestas tiene este siglo? ¿Cómo podemos analizar el siglo del cual no debemos conformarnos? ¿Qué criterios está colocando este siglo? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué costumbres e ideologías intenta implantar este siglo al que nosotros nos está tocando vivir, a la iglesia? Y por último, ¿cuáles son las mañas que está tratando de colocar este siglo? Una vez que analizamos eso, el primer paso, ¿se acuerda cuál es el primer paso? Ayúdeme. Conocer. Después que conocemos a este siglo, lo analizamos, lo miramos. ¿Con qué eso quieres? Porque eso piensas. Te está yendo por ese lado. Quieres llegar a este otro lado. Dices esto, pero tu final es este otro. Utilizas esta causa para llegar a esta otra causa. Comenzamos a entender cuál es la propuesta de este siglo. Después viene la etapa de convertirnos. Y no podemos llegar a convertirnos si no hay una transformación de nuestra mente. Transformación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, metanoia. O sea, dejar de pensar de una forma y comenzar a pensar de la forma que Dios quiere a través de su palabra, sin conformarnos a lo que vemos en este mundo. Y la tercera, después de pasar estas 2, vamos a comprobar que el camino que hemos tomado de apartarnos, de no conformarnos, de no alinearnos a este siglo,
nos llevó a entender que la palabra nos llama a una transformación mental y eso nos lleva a un final de paz con el Señor. Paz del alma. Porque muchos sufrirán persecución por la causa del Evangelio. Hoy nos vamos a enfocar en la primera estación, que es conocer. Una vez más repito, para no conformarse con algo, debemos saber de qué se trata. Si me dicen no te acomodes ahí, dígame por qué. No te vayas por ese camino, dime el peligro para entender lo que está sucediendo. Algunas traducciones de la primera parte del versículo que acabamos de leer. Como hoy nos vamos a enfocar en conocer, yo les voy a mostrar esa primera parte en diferentes versiones bíblicas, para que le tomemos el peso a conocer a este mundo. Una versión dice, y no se adapten a este mundo. Otra versión dice, no se amoldeen a la conducta de este mundo. Otra versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Otra versión dice, no vivan según el modelo de este mundo. Otra dice, no se amoldeen a los criterios de este mundo. Otra dice, no se conformen a este mundo. Otra dice, no adopten las costumbres de este mundo. Otra dice, no se conformen a este siglo, esta generación que nos tocó a nosotros. Y hay una bien interesante que dice lo siguiente, y no vivan ya como vive todo el mundo. Eso me lleva al primer punto que analizaremos, que es, ¿cómo es este siglo? ¿Cómo es nuestra generación? ¿Cómo es el mundo actual? Que lo llamaremos generación mundo, la que nos tocó a nosotros, que es muy diferente a la del siglo pasado. Es la de este siglo que estamos viviendo, que comenzó con un cambio tremendo, con el ataque a las Torres Gemelas, que siguió con una serie de guerras, que siguió con la caída económica temporal de grandes potencias y que fue rematada por el coronavirus y ahora por revoluciones sociales. Esta semana, cuando tomaba las notas para describir el mundo actual, me puse a analizar un poquito, porque la Biblia es la guianza para todo cristiano, pero hay cosas que uno tiene que ver de actualidad que están sucediendo para interpretarlas y colocarlas en cierta categoría. En especial la forma de pensar que se está introduciendo en la sociedad. Alguno puede decir, pero pastor, ¿de verdad conviene que esto se hable en la iglesia? ¿Debería estar predicando esto? No debería estar hablando del amor de Dios. Esto es el amor de Dios. ¿No debería estar hablando, pastor, mejor de 7 pasos para tener una vida exitosa? Mi hermano, podemos hablar de 7, 14, 21, 30, lo que quiera, pero la palabra también dice, no se conformen con este siglo. Y le leí como 10 traducciones diferentes que dicen, no se adapten, no se amoldeen, no imiten las conductas, no sigan las costumbres, no sigan los criterios, no vivan como vive este mundo. Entonces no podemos hacer vista ciega de que esto no es necesario hoy más que nunca, a principios del siglo, cuando todo está cambiando, cuando las bases de las constituciones de los países se van a reescribir desde el fundamento básico, que es definir qué es lo que es vida, hasta lo más profundo, que es definir qué es la propiedad privada y el derecho de Estado. Cosas que la Biblia menciona, cosas que muchas de las constituciones e imperios tomaron como referencia para sus constituciones, los estatutos bíblicos que vemos en el Antiguo Testamento. Todo está cambiando, se ha borrado todo lo que estaba escrito y se comienza desde cero, eso dicen. Pero el pueblo de Dios no. Nosotros no nos conformaremos a este mundo. La forma de pensar de esta generación mundo, como la llamo yo, para poder identificarla, para poder atender la voz del Señor diciéndome, no te conformes a eso, no sigas eso, no te adaptes a eso. Yo quiero ser obediente. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Entonces necesito, a mí me urge saber de qué el Señor me está previniendo a este siglo. La generación a la cual no debemos acomodarnos
de este siglo es una generación que demanda legítimamente más justicia, pero al costo de la anarquía y el abuso a otros seres humanos, según ellos, como represalia por sufrir tantos. La generación mundo que me está pidiendo que yo me adhiera a ellos es una generación que impone su autopercepción como la realidad. Lo que yo pienso de mí, lo que yo soy, eso es lo que tú tienes que creer también. O sea, lo que está en mi cabeza tiene preeminencia ante la realidad exterior. Si yo soy un hombre y yo me veo como mujer, tú tienes que creer que yo soy mujer. Mi realidad interior va a prevalecer sobre lo que tú ves. Lindo término. Esta generación que ama el sentirse víctima. Y esa es una condición que la utiliza para explotar intenciones que no son realmente claras. Esta generación utiliza a grupos para victimizarlos y lograr objetivos mayores. ¿Desde cuándo le han importado realmente un objetivo, sino que quieren otro? O sea, toman grupos con una causa justa y lo utilizan como vehículo para llegar a otro objetivo. Han usado el tema de la mujer para disfrazar otros destinos. Han victimizado la homosexualidad para pisotear otras creencias y ridiculizar la fe de muchos. Esta generación mundo ha victimizado al inmigrante, nosotros los inmigrantes, pobrecitos, pero para lograr fines políticos que no tienen mucho que ver con el inmigrante al final. Esta generación de la cual nos advierte el Señor toma cualquier víctima de injusticia y la usa como bandera para su propia batalla. Esta generación usa causas legítimas de comunidades indígenas para desestabilizar estados que no tienen nada que ver con eso. Esta generación transforma a cualquier víctima real en una víctima que tiene que militar por la causa mayor de ellos. En otro contexto, esta generación mundo que nos ha tocado vivir ama el ver la vida a través de canales de televisión. Lo que tienen en la mente es lo que muestra su canal, CNN, Univisión. Así es la vida, así es la realidad. Y para algunos, si son cristianos, solamente lo que muestra Fox es la realidad. Todo se reduce a lo que yo veo por un solo canal. Esta generación mundo ama el ver la realidad a través de un artista, actor o cantante. Bueno, si Bono piensa eso, si Shakira dice eso, si Ricky Martin está de acuerdo con eso, si Bill Gates está hablando de eso, si Greta Thunberg está hablando de eso, entonces debe ser lo correcto. Esta generación mundo de la cual Dios nos previene que no nos conformemos, no nos alineemos con ella, se guía por lo que la farándula le dice. O sea, la farándula es el norte geográfico e ideológico de ellos. Lo que dice o lo que piensa su estrella, su artista, es lo que ellos se convencen internamente de que es. Si algún artista que yo admiro es pro aborto, entonces el aborto debe ser bueno, porque el artista es bueno. Si un artista o político que yo admiro apoya el homosexualismo, entonces debe ser lo correcto. Esta generación mundo no le importa destruir lo que ha costado mucho construir por milenios, sino solamente imponer anarquía sin un plan comprobable. Esta generación mundo cree que la universidad se debe adoctrinar en vez de enseñar. Esta generación mundo propone que las escuelas sean los lugares donde ya la familia no impone los valores, sino que el Estado va a imponer los valores en ellos. Y la iglesia ni se diga, porque tiene que desaparecer completamente de las escuelas. Esta generación mundo toma cualquier causa que lo haga brillar como revolucionaria, como una causa actual, como esto es lo moderno, esto es lo que está pasando ahora. Toma el feminismo, pero sin medir las consecuencias de lo que está proponiendo. A ratos puede ser socialista, puede ser comunista, sin medir las consecuencias ya comprobadas de dónde conducen esas ideas.
Al rato es anti Dios, rechazan todo lo que es Dios y fe, atacan, humillan y nos llaman de ignorantes, porque quieren tratar de ver dónde va a ir esto. Al rato son ambientalistas, sin medir las consecuencias y trastornos de la sociedad. Yo no estoy diciendo que no son causas justas, estoy diciendo lo que hay detrás. Al rato son pro LGTB, apoyan la homosexualidad, apoyan a la lesbiana, pero no miden las consecuencias de lo que va a pasar en nuestra sociedad en 10, 20, 30 años más. No les importa. Y lo peor, pastores y líderes religiosos ceden al antojo de seguir una nueva tendencia de esta generación. Varias denominaciones se han dividido y orgullosamente ahora proclaman de que ellos aceptan algo que la palabra históricamente, desde Génesis, desde el Antiguo Testamento, desde los dichos de Jesús, desde la enseñanza apostólica, desde el punto de vista de la cultura judía, desde el punto de vista de la cultura cristiana, desde el punto de vista de los judíos romanos, siempre se ha sabido que Dios está en contra, pero ahora ellos decidieron cambiarlo y aceptarlo. Y comienzan las divisiones. O sea, el pecado que Dios ya cubría con gracia antes en la Biblia, ellos decidieron que ya no es pecado, entonces no necesita gracia. Conocí desde adolescente a un amigo que se crió en las asambleas de Dios en Chile, de una ciudad cerca. Tocábamos en confraternidades. Por cosas de la vida yo terminé en Estados Unidos y él terminó también en Estados Unidos como un escritor y pastor. En un enfrentamiento público que tuvimos por Facebook hace un año atrás, él andaba apoyando toda la anarquía y la destrucción que se estaba provocando en Chile. Y cuando yo le dije, mira, el Señor no nos llama a eso. Debemos ser pacificadores. Debemos ser personas que muestran una opción diferente ante el ataque. Él concluyó la conversación diciéndome, mira Claudio, después de leer los profetas, después de leer los evangelios, yo apoyo la izquierda. Y ahora es una bandera para todos los jóvenes latinoamericanos, porque tiene muchos seguidores en su nivel, para seguir adelante con la anarquía de su evangelio de izquierda. O sea, soy de izquierda después de leer a los profetas y los evangelios. Come on. ¿De qué nos está hablando el Señor? No se acomoden, no dejen que este siglo los influencie. Y lo más triste es ver que esas personas son los que atacan a los pastores y los juzgan de conservadores que han dañado por décadas y décadas a la iglesia. Yo me pregunto, si el Señor no hubiera querido tener ese evangelio y esos pastores, los hubiera eliminado, no hubiera permitido que guiaran su iglesia. Pero Dios llamó la reforma protestante en el siglo XVI. Dios llamó a los grandes reformadores con las diferentes iglesias que se levantaron. Dios permitió que llegara a Chile el avivamiento en 1909 a través de la iglesia metodista pentecostal. Dios permitió que se levantaran iglesias evangélicas, porque a pesar de que hoy juzgan a esos hombres, Dios los guiaba. Ahora todo es malo. Borremos todo, eliminemos todo y hagamos todo nuevo desde cero. Definamos qué es lo que es vida desde cero. Definamos qué es matrimonio. Definamos qué es propiedad privada. Definamos qué es lo que es Estado. Definamos qué es la vida. No se acomoden, no se acostumbren, no se alineen a este siglo, no sigan sus costumbres, no sigan su filosofía, no sigan su planteamiento. A los cristianos del siglo pasado este mensaje les llegó. Cuando llegaron las guerras, llegó la revolución industrial, llegó la ingeniería social, y ellos tuvieron que analizarlo y pedirle dirección al Señor. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es reconocer que este siglo está cambiando y la palabra del Señor no cambia. Nos dice, no se acostumbren, no sigan, no se acomoden. Con tristeza vi que este amigo, no sé si él me considera su amigo, porque él me dijo, tú tomaste tu camino, sigue el tuyo y yo el mío, bye. Los dos pastores, él pastor y yo pastor. Semana pasada coloca un video apoyando el mes de orgullo de la comunidad LGTB. Y yo digo, Señor, ¿en qué siglo nos toca vivir ahora?
Tenemos que seguir callados. Tenemos que seguir, bueno, es que nosotros somos, sí, que nos peguen, que nos peguen. ¿Cómo se le puede enseñar al pueblo, los que somos líderes, a distinguir entre lo santo y lo profano si no hablamos de la palabra? Estoy hablando de una directiva que dio el apóstol Pablo, quien escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Dice, no se acostumbren, mejor vayan en contra de este siglo, pero transformen la mente para que después comprueben que al final, al hacer la voluntad de Dios, les va a ir mejor. La generación mundo de hoy manipula maliciosamente la frase amor es amor. Lo he escuchado, a mí me lo han dicho, pero amor es amor, pastor. No quieren aceptar que las culturas judío-cristianas, a la cual nosotros pertenecemos como cristianos y creemos en el Antiguo Testamento y nos guiamos por los principios morales judío-cristianos, el amor viene de parte de Dios. No explican que el amor tiene varias formas de existencia. No es un amor que simplemente se va a la cama con alguien. Hay amor filial, hay amor ágape, pero hay amor eros también, que el eros es el que te lleva a la consumación del sexo. Entonces, cuando una persona dice amor es amor, significa que todos se tienen que ir a la cama. ¿No explican eso? Jesucristo bajó del cielo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero jamás abusó de sus seres humanos. El amor que él decía era un amor eterno, sin necesidad de que tú me des placer. Yo te voy a amar desde la fundación del mundo porque yo soy tu creador. No, pero disculpen, amor es amor. Discúlpame, desde mi punto de vista, y te lo voy a colocar facilito. Si mi tío se enamora de mi sobrina, de su sobrina, se aman los dos, eso no lo convierte en amor, es amor. Porque hay principios morales que rigen el amor y el tipo de amor que te está refiriendo. Si un hijo se enamora de su madrastra o de su madre y los dos se aman, como ha pasado en el mundo, eso no significa que valide ese amor. Si un hermano se enamora de su hermana y los dos están muy enamorados, la palabra dice que eso no se debe hacer. Lo pueden hacer, pero no se debe hacer. Y se aman, amor es amor. Si un papá se enamora de su hija y la hija le corresponde, eso es amor, amor. Quieren cuidarse, quieren estar todos los días, pero la palabra coloca reglas de cómo vivir socialmente. Ahora para ellos no tienen sentido, pero escúchenme. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo a la cultura, la fe judeo-cristiana. Vayan a Levítico y se van a dar cuenta que no son las constituciones las que inventaron de que no se metan los papás con los hijos, de que no se metan los primos con los primos, de que no se metan con los hermanos con hermanos y así sucesivamente. Llegó un proyecto al gobierno suizo, creo que fue del Partido Liberal. Entra al gobierno el proyecto y ¿qué es lo que piden? Que la persona antes de morir tenga el derecho a firmar un documento para que sus amigos puedan usar su cuerpo para tener relaciones con él una vez muerto. Macromancia creo que se llama. Es un proyecto de ley. Eso es una abominación que aparece en la Biblia, pero quizás un congreso lo puede aprobar. Que ya no sabemos dónde está lo cristiano y ahora pensamos que la Constitución puede tomar y pisotear los principios morales cristianos. Mis hermanos, nosotros nos tocó vivir tranquilitos, pero eso no significa que eso va a seguir. Desde el momento en que usted comience a adaptarse a lo que dicen que está bien, a acomodarse a lo que dicen que está bien y no a enseñar a sus hijos, porque la palabra del Señor dice que instruye al niño en los caminos del Señor, lo acaba de decir el hermano Chris. Dice, cuelga mi palabra en tu cuello. Cuélgala en las murallas, escríbela en tu frente. O sea que nosotros nos vamos a adaptar a las votaciones de algún congreso, ya sea de Chile, de Argentina, de El Salvador, de México, lo que se le antoje a ellos. La iglesia va a adaptarse, se va a conformar a este siglo, o vamos a hacer desde ahora en adelante en este siglo la iglesia que dice, mira, respeten lo que yo quiero creer, que es lo que Dios pide de mí. Como dijo Pedro,
Cuando le decían que calle. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Me conviene más servir a ustedes, obedecerle a ustedes o obedecer a Dios? Quisiera que no haya llegado este tiempo, pero ha llegado, hermanos. Las personas no pueden caminar al evangelio sin tener una dirección clara. Amor es amor. El amor más grande es el que da la vida por su hermano. No es el que pide permiso para acostarse con la otra persona. Y defíneme de qué amor hablas. El amor ágape, el amor filial, el de hermanos. El amor eros, que es de pareja, que nosotros dentro del cristianismo sabemos que también tiene reglas. No, lo que pasa es que es difícil. Está bien, es difícil, fallamos, pero nos acomodamos. Siempre buscamos que el Señor ordene nuestras vidas. Tal cual como comenzó en el Génesis, separando las tinieblas de la luz, Dios siempre quiere separar las tinieblas de la luz en nosotros. No, lo que pasa es que ustedes son no inclusivos. Discúlpame, si entiendes que yo vivo bajo los principios cristianos, judíos cristianos, respeta mi fe. Escuchaba el testimonio de una chica española que decía que en su clase el profesor preguntaba ¿qué creen ellos? Y algunos decían, yo creo en lo extraterrestre. ¡Wow! ¡Qué interesante! No, yo creo en Buda, yo creo en Mahoma. Oh, mire. Y cuando decía yo creo en Dios y era cristiana, todos se reían de ella. Decía, pero Señor, ¿somos llamados a callar? ¿O será que la palabra nos dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación? ¿Será que nosotros estamos tarde, pero podemos despertar a sembrar en nuestros hijos la manera de pensar que ellos necesitan para no conformarse a este siglo? Decía un autor, todos se están vacunando, pero nadie está vacunando a sus hijos contra todas estas ideologías. Al igual que hay anticuerpos del virus desactivados que se le colocan a la persona para cuando llegue el virus ya pueda combatirlo. Todas estas ideologías, todas estas creencias, todo este mundo del cual el Señor nos dice no se conformen, no caminen con ellos, no los sigan. Debemos nosotros también vacunar a nuestros hijos con la palabra del Señor para que ellos sepan distinguir qué es bueno y malo. Amor, no, amor, esa frase es muy, muy subjetiva. Yo voy a la Biblia para definir amor. Y dice que Él nos amó primero, sin que nosotros hayamos hecho nada. Entonces vamos a comenzar a analizar este texto, pero hoy día tenemos que ocupar el tiempo en identificar de qué nos debemos alejar, de qué debemos tener una postura diferente. Y cuando hablo de alejar no digo atacar, no, yo digo es pedir respeto así como damos respeto. Nuestros hijos no tienen por qué ser avergonzados. Nuestros hijos no tienen por qué ser ridiculizados por su fe. Ahora, si no podemos hacer nada, pues nos colocamos en las manos del Señor. Pero ¿será que la iglesia está siendo llamada a algo? ¿Será que cuando el apóstol Pablo dice no se conformen, por favor, no se amolden, no se queden tranquilitos a lo que está sucediendo en este siglo? Nosotros debemos agarrar la onda y decirle, yo voy a seguir lo que me está diciendo el apóstol Pablo. Voy a despertar para reconocer a qué no me debo amoldar. Les recuerdo, el apóstol Pablo, si que alguien está diciendo, pastor, pero ¿por qué está diciendo todo esto? Todo esto se lo dije por una razón. Porque el apóstol Pablo dice, no se adapten a este mundo, no se amolden a la conducta de este mundo, no imiten las costumbres ni conductas, no vivan según el modelo, no se amolden a los criterios de este mundo, no adopten las costumbres de este mundo, no se conformen a este siglo y no vivan como viven los demás. ¿Les parece razón suficiente para identificar cómo vive este mundo? Pero hermanos, si no reconocemos de lo cual debemos alejarnos, ¿cómo vamos a ver la diferencia? Quisiera terminar enfocando la posición en que Dios quiere que estemos. Isaías 5, 20, 25 dice, ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno.
Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y esto lo dice antes de decir no se acostumbren a este siglo. Dice, ustedes preséntense como el sacrificio, Él con E mayúscula. Mateo 24, Jesús mismo hablando de lo que va a suceder en los últimos tiempos, dice: en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si alguien no se convence de que son los tiempos finales, yo no sé si son los últimos, pero son más últimos que ayer. Siempre recuerdo cuando se burlaron de mi pastor en Chile. Decían: pastor, hace tantos años que te está diciendo lo mismo de que Cristo viene. Y el pastor le dijo: dele gracias al Señor que no ha venido. Segunda Timoteo 3 dice, verso 3: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. ¿A cuánto le ha tocado vivir tiempos difíciles estos últimos 2 años? A algunos les pegó fuerte, a otros no tanto. A nosotros nos fue bien, no tuvimos ni un caso de COVID en la iglesia, ni uno. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Si hay una hermana, si había una hermana, un hogar que estaba en necesidad, estaba a la disposición, y los recursos que tenemos los utilizamos para ir a hacernos presentes en lo que podíamos. Pero fue un tiempo difícil. Pero ese es el comienzo de lo que viene. Por eso, si es que no se coloca una postura clara y se hace un eco de lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, la iglesia debe volver a repetir: no nos acostumbraremos, no marcharemos con ustedes, no estaremos en lo que están haciendo, porque la palabra del Señor me llama a no vivir como ustedes están viviendo. Si ustedes no quieren vivir como la palabra del Señor llama a vivir, si no quieren arrepentirse, si no entienden que el amor y el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, no me impidan a mí servir a mi Señor, porque por lo menos yo y mi casa serviremos al Señor. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Amor es amor. Parecerán ser muy religiosos, pero su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. ¿En qué quedamos entonces, hermano? Por lo menos le ponemos atención a las instrucciones paulinas. ¿O seguimos pasivos, dormidos? Fíjese que en el tiempo de más persecución de la iglesia primitiva fue donde ellos más se colocaron al frente y no cancelaban los servicios, buscaban dónde congregarse. Fue en ese tiempo que nació la frase: bueno, confiesa quién es tu Señor. Y de ahí viene la idea de confesar algo, de confesar que Jesucristo es el Señor. Porque les decían:
Confiesa que César es tu Señor o confiesa que es Jesucristo. Si es Jesucristo, te vas al Coliseo y te mueres. Y ahí se tomaba gallardía para no conformarse a ese siglo, que era el siglo donde gobernaba el Imperio Romano, que era el siglo donde no había justicia, donde alguien decía algo y se hacía responsable hasta la muerte por lo que decía. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? Que será de repente que no nos vamos a dar ni cuenta cuando nuestros propios hijos no van a entender lo que nosotros creemos porque nunca se los enseñamos. Que tenemos que esperar que todo se caiga a pedazos, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos, pero nadie va y les predica por no ponerse en contra de ellos. No, pastores, que nosotros tenemos que ser mansos y humildes. Amén, mansos y humildes. Pero así también Dios llamaba a Juan el Bautista, quien iba a decirle a Herodes: estás en pecado porque te casaste con tu cuñada. Manso y humilde Jesús estaba ahí en la tierra por 3 años ministrando, pero de repente sacó valor y dijo: ¿sabes qué? Tengo que decirle a esos que son unos hipócritas, que sus vidas son como un sepulcro blanqueado, pero por dentro es un cadáver que apesta su vida. ¿Le suena muy manso y humilde eso? Mis hermanos, el Señor nos quiere librar. Y el Señor no nos dejará avergonzados. Pero el Señor también está esperando que nosotros no nos conformemos a este siglo. Hoy vimos eso. Una miradita a este siglo. Y esto está comenzando. De aquí el próximo año, a 5 años, a 10 años, va a ser mucho más lo que ha cambiado este siglo. Y mientras más pucha este siglo, nosotros decimos: pucha todo lo que quieras, pero yo me quedo en mi fe, que está basada en la Biblia. Muchos acusan a la iglesia de que somos insensibles al dolor de las personas. Muchos les cuesta decir, incluso pastores, qué es pecado y qué no es pecado. Y si es que uno habla de eso, lo colocan como que está juzgando a los demás. La palabra del Señor, cuando dice no juzguéis para que tú no seas juzgado, se refiere a que tus actos no sobrepasen el pecado de los demás. Mira, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que primero mira la viga que tienes tú. Hablando de que nosotros no podemos ponernos a juzgar a los demás si es que nosotros no estamos siguiendo la voluntad del Señor. Pero la misma palabra nos llama a nosotros a santificarnos. La misma palabra nos entrega varios versículos donde Jesús habla de lo que es abominación, donde Jesús habla de cómo debemos vivir, donde Jesús define qué es un hombre y una mujer. Cuando le preguntaron sobre el matrimonio: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que Jesús sí ama al pecador, pero siempre le dice después de salvarlo: vete y no peques más? ¿Acaso usted cree que a los pastores, algunos medio chanfleados como yo, que vivimos en el mundo un poquito, no nos gustaría tener 3 mujeres? Amor es amor. Y si las 3 me aman, ¿por qué me impiden eso? Porque la palabra me está colocando varias cosas. Me dice: yo te creé. Te unirás a una mujer y serán una sola carne. Y en el Nuevo Testamento como que ordena la cosa, dice: si alguno desea obispado, pastorado, ser líder, que sea esposo de una mujer. O sea, no sea polígamo, sino que tenga su mujer y mantenga su casa en orden. Entonces, aunque yo me enamore de 3 mujeres y las 3 consientan en estar conmigo, si yo llego al Señor, vuelvo a nacer. Y lo que yo era antes lo someto a lo que la palabra me dice. Muchos hombres quisieran tener más de una, pero como nacieron de nuevo, ya no viven ellos, Cristo vive en ellos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo tomo mi vida cristiana y tomo mi cruz y lucho. En nuestra denominación se les ha dicho a los que tienen
sentimientos, tendencias o atracción por el mismo sexo, se les ha dicho, ustedes pueden luchar con eso. Así como un pastor puede luchar con querer hacer algo malo. Pero mientras digan yo, por amor a Dios, voy a hacer lo que la palabra me está llamando a hacer, ustedes no se consideren personas caídas. La gracia del Señor sobrepasa nuestras intenciones, nuestros deseos carnales. Pero nuestros actos van a reflejar si nosotros queremos servir a Dios o no. No vamos a entrar al jueguito de si se pierde la salvación o no se pierde. No, pastor, es que yo soy calvinista, yo soy armeniano, y ahí nos damos vuelta. Yo siempre les digo, yo no entro a eso. Yo digo de que el hijo pródigo estaba a salvo con su padre hasta que se fue de la casa. Yo no soy quien para decidir cuando una persona se va de casa. Pero cuando termina con los puercos y decide volver a casa, me da a entender de que hay personas que sí se pueden ir de la cobertura del Padre. Yo no digo que usted va a perder la salvación haciendo esto, pero tampoco digo que usted puede vivir como usted quiera. La palabra del Señor dice, cuiden con temor y temblor su salvación. Que sean cartas abiertas para los demás por amor a Dios. Hablando de amor, quien nos amó primero y se entregó todo por nosotros sin tocarnos ni un pelo. No se acomoden a este mundo. No vivan como este mundo les propone vivir. Hablen con denuedo la palabra del Señor, con valentía. La evidencia principal, a mi juicio, de la llenura del Espíritu Santo es poder hablar con valentía, como en los libros de Hechos, en el libro de Hechos. Esa valentía, ese amor que por la palabra que lo hacía pararse y decir las cosas como son. Y se convertían las personas al Señor. Mi hermano, ¿acaso se ha acabado la evangelización? ¿Acaso nos acostumbramos y nos estamos adaptando a este siglo donde después de la pandemia dicen, ay, pastores, entiendan que el 30% de la iglesia no va a volver? ¿Usted se conforma con eso? ¿No será que cada silla vacía que usted ve en la iglesia es Dios diciéndole, te estás conformando? ¿Te gusta ahora, te da lo mismo ver una silla vacía? Quizás no estás haciendo algo activamente malo, pero te conformaste. Te conformaste. ¿Cuántas sillas hay acá? ¿Nos conformamos? Claudio, ¿te conformaste? Solamente el punto número 1, no se acostumbren a los que le tocó vivir esta generación. Mis hermanos, no esperemos que llegue el día malo. No esperemos que esté conectado en un respirador artificial, en un hospital, que más encima hoy día ni siquiera puede llamar al pastor, como pasó en el COVID, para entrar en razón y entender, no se conformen con este siglo, sino que transformen su manera de pensar, renueven su manera de pensar, para que puedan comprobar de que les va a ir bien haciendo la palabra, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pongámonos de pie, por favor.